días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar hablando con el ex embajador Bosco Matamoros. Con él vamos a estar hablando alrededor de la relación entre Nicaragua y los Estados Unidos. Vamos a estar conversando. Él fue invitado a participar en un foro el 15 de febrero, donde invitado por el Congreso de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano por la Democracia. En ese foro van a estar hablando de las amenazas y perspectivas del hemisferio hacia los Estados Unidos. Un foro entre lo que van a estar exponiendo, y Bosco ha sido invitado a ser uno de los expositores. Va a estar Liliana Ross, va a estar Luis Almagro entre los expositores, va a estar Bosco Matamoros por Nicaragua, Osvaldo Hurtado de Ecuador, va a haber un delegado de Venezuela y Nicaragua. Va a participar también en este foro como uno de los expositores la embajadora de los Estados Unidos de las Naciones Unidas, Nikki Haley, el congresista Paul Cook, y los comentarios finales van a estar a cargo del senador Marco Rubio. Así que un foro, diríamos, bastante representativo, sobre todo de aquellos de la línea dura en contra, que no ven con muy buenos ojos a Nicaragua. Vamos a preguntarle a Bosco cuál es la idea de este foro, cuál va a ser la posición que él va a llevar a este foro, cómo está evaluando los últimos acontecimientos que han pasado aquí en Nicaragua alrededor de la destitución del embajador de Nicaragua en Costa Rica y hermano del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. ¿Cómo valora él el silencio que ha habido por parte del gobierno alrededor del señalamiento de don Roberto Rivas, que todavía oficialmente no ha sido separado de su cargo? Que yo anuncié la semana pasada que extraoficialmente este día que ya le había entregado la carta dirigida a Gustavo Porras y estaba en las manos del presidente Ortega. De momento nadie ha negado que eso sea verdad. Así que vamos a estar tocando este tema con Bosco Matamoros. Antes de entrar con él, ayer también se dio pasaron dos acontecimientos interesantes, casi al mismo tiempo. En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos daba su mensaje al Congreso y a la Nación, un mensaje donde dio a resaltar los avances económicos que están teniendo, el repunte económico que está teniendo los Estados Unidos, donde mantiene y explica su política inmigratoria, cediendo un poco a sus posiciones que tenía antes, pero siguen siendo muy firmes, muy duras. Habló de la necesidad de promover aún más los programas de inversión pública, sobre todo en infraestructura en los Estados Unidos, los logros que está teniendo la reforma de los impuestos que acaban de hacer y el impacto positivo. Por otro lado, los demócratas vieron todo lo contrario. Al final y al cabo, sí, las encuestas rápidas que se hicieron diferentes medios de comunicación, las cadenas de televisión, daban una opinión favorable de alrededor del 50%, veían el discurso del presidente Trump como muy positivo, un 20% lo veían como algo positivo y solo un 20 y pico por ciento lo veían negativo. Así que pues por ese lado pues fue una noche positiva políticamente hablando para el presidente Trump. Aquí en Nicaragua había expectativas en los círculos políticos y empresariales sobre la elección de la junta directiva que se dio el día de ayer de AmCham, la elección de 6 directores para poder elegir estos
junto a los otros 6, a la nueva directiva y a la nueva presidente o presidenta de AmCham. Hubieron sorpresas hasta cierto punto. Primero, todo el mundo decía, todo el mundo, lo que nos gusta analizar este tipo de cosas, que si había una participación masiva, era muy difícil que la plancha se mantuviera. Y hubo una participación, una gran participación. Yo creo que hay que felicitar a todos los miembros del AmCham, a todos los socios del AmCham. Ayer dieron una enorme muestra de cómo se trabaja con la democracia, cómo se respetan los procesos. Alrededor dieron también una demostración de transparencia, una demostración de madurez. Aquello, a pesar de que había bastante tensión, hubo madurez en aquellos que triunfaron en su triunfo y aquellos que perdieron en aceptar su derrota. Yo lo decía en este programa que se había estructurado una plancha bastante fuerte. Es más, que cualquiera miembro de esa plancha podía ser presidente de AmCham y que los miembros de la plancha eran más fuertes que el que llevaba de candidato a la presidencia de AmCham. Y los votos demuestran que la mayoría de la asamblea pensó lo mismo, ya que el señor Álvaro Rodríguez no quedó ni siquiera entre los 6 directivos que se eligieron el día de ayer. Tengo entendido, según lo que me dijeron, la votación final creo que sacó 90 y pico de votos, que lo colocó creo que en 8ª o 9ª posición. Pero sí hubo, y lo decía, y también reconocieron, cuando yo dije que los grandes poderes económicos habían puesto a buenas fichas para ir a representarlo en esta reunión de junta directiva de la directiva de AmCham. La asamblea de AmCham también reconoció eso. Y tanto Julio Ramírez, que fue el que más obtuvo votos de todos, del Grupo Proamérica, el grupo que representa a don Ramiro Ortiz, y Ariel Granera, del Grupo Pelas, quedaron dentro de los 6 directivos. Igual que quedó Marco López, de Ficosa, quedó entre los grupos de los directivos. También quedó, se llamó la sorpresa, y no diría sorpresas, pero sí felicito, y nosotros, pero hasta cierto punto, creíamos que era lo más correcto. Mercedes de Sion, que se lanzó sin ninguna plancha, se lanzó individualmente, quedó igual que Nicho Cuadra, que Dionisio Cuadra. Ambos iban en la plancha original, o le ofrecieron ser de la plancha original, pero no respaldaba a ninguno de los dos, que aceptó como condición que tenían que respaldar a Álvaro Rodríguez para la presidencia de AmCham. La gran jugada, pongámosle, del grupo adversario de Álvaro Rodríguez fue el nombramiento de Marianely Rivas como candidata a la presidencia de AmCham, y que ella haya aceptado. Y que el Grupo Cargill, a pesar de cabildeo que veían de que se retirara la candidatura a Marianely, la mantuvo. Entonces, la madurez que ayer demostró la gente, los afiliados de AmCham y la asamblea de AmCham, fue, para aquellos que nos gusta estudiar y analizar, fue sumamente interesante, sumamente inteligente. Y el grupo que estaba tratando de formar, que formó la plancha, se sobreestimaron, creyendo que solo porque estaban juntándose la mayoría del poder económico
que hay en este país iba a ser suficiente para ganar la presidencia de AmCham, aun cuando el candidato que llevaba no era el mejor, no les dio resultado. Y ese error le costó, ¿verdad? No supieron ajustarse o hacer los ajustes para la candidatura de Marianelli. Ahora ella, una profesional que le ha dado seguimiento desde hace rato, tuve la oportunidad de entrevistarla en este programa hace un par de años, es una profesional con experiencia, también experiencia de estar en cargos públicos, no solo en cargos privados. Eso le da madurez para saberse manejar, creo yo, y además tiene un equipo de lujo que la va a estar apoyando en esa junta directiva. Así que nuestras felicitaciones a Marianelli por su nombramiento, a Mercedes de Sion, a Julio Ramírez, a Marco López, a Nicho, a Delicio Cuadra, a Ariel Granera y a todos aquellos que entraron, Marcos del Grupo Ficosa, que entraron a esta junta directiva. Ojalá que tengan la madurez también necesaria para poder establecer una muy buena relación con el COSEP, que haya una unidad del sector privado, una unidad que sepa reconocer lo bueno que se está haciendo en el país, pero que también sepa reclamar por lo malo que se está haciendo en el país. Porque es sumamente importante, sobre todo en esta época, como lo decía la embajadora de los Estados Unidos en sus palabras el día de ayer, en este año que va a ser muy importante las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, con el peligro del NICA Act, con el peligro de la renegociación del CAFTA, con el peligro de la actualización o los nombramientos de personajes y personalidades NICA en la famosa Magnitsky Law o Global Magnitsky Law. Entonces va a ser muy importante que AmCham y la manera como se maneja AmCham, pero no solo hacia los Estados Unidos, sino hacia aquí adentro también. Y así que como deben de apoyar al gobierno para que saque este país adelante, que es lo que todos los nicaragüenses queremos, que salga este país adelante, también debe criticar a este gobierno y reclamarle fuertemente cuando no esté respetando la institucionalidad, el Estado de Derecho, la transparencia, cuando no se está luchando con la corrupción a como se debe estar luchando, para reclamar que haya procesos transparentes, democráticos en este país y que esa práctica que ustedes hicieron el día de ayer en su asamblea la podamos hacer todos los nicaragüenses en las elecciones a nivel nacional que se den en este país. Y que el que salga electo de una manera transparente, y el que pierda, que sabe que perdió de una manera transparente y acepte la derrota. Así que vamos a ver la gran expectativa que hay alrededor de esto, la gran importancia que se vio en esta elección de AmCham, los seguimientos que había en vía a través de Facebook, a través del internet. Nos dimos cuenta de muchas de las cosas que estaban pasando. Y gracias a aquellas personas que tuvieron la amabilidad de contestar mi llamada y estarnos comunicando vía WhatsApp para estar al tanto de lo que estaba pasando y cómo estaba pasando ahí. Lástima que personas como Mario Arana no quedaron en la junta directiva. Definitivamente no había tanto espacio para tanto, pero hubo gente que no quedó y que durante el transcurso más adelante vamos a ir comentando alrededor de los méritos que tuvieron y la importancia que jugaron
en la elección de la Junta Directiva el día de ayer de AmCham. Vamos a ver si ya tenemos listo el editorial del COSEP. Si no, vamos a un corte comercial, oímos el editorial del COSEP y ya regresamos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. Claro que no. Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso. Estamos esperando que se descargue, estamos con cierto descargue el editorial del COSEP, que lo pasaremos más adelante. Pero ya está con nosotros nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros, que la semana que viene, tal como lo anunciamos ahorita hace unos momentos, fue invitado a participar en un foro en el cual, para hablar sobre la situación, las perspectivas y amenazas contra el gobierno de los Estados, hacia el gobierno de los Estados Unidos, que podrían venirse del parte de este hemisferio. En ese foro va a participar, entre los exponentes va a estar Ileana Ros, la congresista Ileana Ros, va a estar, que es la que va a abrir los comentarios y va a hacer las palabras iniciales. Van a estar representantes de Bolivia, representantes de Ecuador, representantes de Venezuela y representantes de Nicaragua. Por Nicaragua fue invitado Bosco Matamoros. Me imagino la casualidad que los países del ALBA. Y va a estar alguien representando Cuba también.
No sé si eso es lo simbólico de que estos son los 5 países que los Estados Unidos ven como una amenaza o posible amenaza hacia ellos. Va a estar la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, va a dar sus palabras, va a exponer también, y la exposición final va a estar en manos del senador Marco Rubio. O sea, es un foro fuerte, con mucha presencia política fuerte, de alto nivel. Entonces hemos invitado a Boko para que nos diga y él haga un análisis de cuál es la visión que él tiene ahorita alrededor de lo que va a ir a poner a Washington. Hemos invitado a Boko también para hablar con él alrededor de cómo evalúa él, que definitivamente es una de las personas que está teniendo mejores líneas de comunicación con senadores y congresistas y gente de influencia dentro del gobierno del presidente Trump alrededor de la situación entre Nicaragua y los Estados Unidos. Se habla y se está especulando de que antes de alrededor del 20 de febrero va a salir los nuevos nombramientos en la Magnitsky lista. El silencio del presidente Ortega alrededor de Roberto Rivas, la no destitución oficial de Roberto Rivas del Consejo Supremo Electoral, la destitución de Harold Rivas, hermano de Roberto Rivas y señalado de ciertas anomalías en Costa Rica que involucran a Roberto Rivas. ¿Eso ayuda o no ayuda? El día de mañana sale a una gira por Latinoamérica el secretario de Estado de los Estados Unidos. Va a México, va a Perú, va a Argentina y no estoy seguro, y a Colombia. México, Colombia, Perú y Argentina. Esos son los 4 países donde va a ir el secretario de Estado, donde también va a informar alrededor va a dejar saber de la política exterior o cuál va a ser la política exterior del presidente Trump hacia los países latinoamericanos. Don Boko, bienvenido al programa, gusto saludarlo, amigo. Es un gusto estar en tu programa, Jaime, y me disculpo, pero en realidad había un embotellamiento monumental camino hacia esta zona y no tengo helicópteros, así que tengo que indiscutiblemente esperar que el tráfico se aligere. Hombre, Foco, quiero aprovecho para... Estaba viendo la documentación de la invitación del foro donde ha sido invitado para exponer, y es un foro de alto nivel, de muy alto nivel. Eso indica el nivel de contacto y el nivel de influencia o reputación que estás teniendo en Washington para que te llamen, para que hagas y expongas los puntos de vista alrededor de la situación, amenaza de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos por esta parte de Latinoamérica. ¿Cómo llegó todo esto, hombre? Bueno, yo creo que es un esfuerzo que hace periódicamente los Estados Unidos, es decir, una evaluación de sus relaciones concretamente con América Latina. Pero yo quisiera hacer una premisa también, Jaime, en el sentido que, así como fui invitado por razones circunstanciales a este foro, muchos otros nicaragüenses también podrían y tienen las calificaciones para participar en ese evento. Indiscutiblemente América Latina y nuestra región, subregión, está resucitando en el ámbito de la problemática de la política exterior de Estados Unidos y también en los temas de seguridad. Y esto es consecuencia, diríamos, de los 8 años de la presidencia del presidente Barack Obama, cuyo enfoque fue en un cierto sentido bastante negligente y tolerante hacia la región. Si tú analizas el discurso del presidente Trump el día de ayer, él hace menciones específicas
en relación a que hay una competencia estratégica con Rusia y China, por una parte. Por otra parte, señala también a dos países, concretamente la llama las dictaduras comunistas, de Cuba y Venezuela. Y en ese sentido, ¿cuáles son las conclusiones que podemos llegar en base a esas dos premisas? Número uno, que en esos 8 años de negligencia conceptual, si quiere llamarle, y operativa, de parte de los Estados Unidos, se abrieron oportunidades para que se expandiera la presencia de países como Rusia y China aquí en nuestro continente. Con China fundamentalmente la competencia es de carácter comercial y económico, por una parte, pero con Rusia la competencia y la preocupación norteamericana es en tema de seguridad. Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Qué ha ocurrido como consecuencia? ¿Cuál es el corolario? El corolario es que algunos países de nuestra región han desarrollado relaciones de seguridad con Rusia y eso es una preocupación fundamental, prioritaria para los Estados Unidos. En ese sentido, en la zona de Centroamérica y el Caribe, los países que tienen esa relación de seguridad estrecha con Rusia se identifican como Nicaragua y Cuba, por una parte. Por otra parte, tú mismo has visto que en la articulación de esa visión del presidente Trump, él regresa un poco, digamos, a la visión de Reagan y en un cierto sentido rooseveltiana, de, por una parte, la preeminencia de los Estados Unidos en el área de seguridad, no solamente económica, tecnológica y lo que es su soft power, digamos que es la parte cultural, sino que también los Estados Unidos va a expandir dramáticamente su presupuesto militar y sus operaciones en el área de seguridad. Y yo no miro que en Rusia, con una economía que es 1/5 de la norteamericana, del tamaño de la española, tenga la capacidad para competir con los Estados Unidos, para cuestionar esa preeminencia. ¿Qué ocurre en el caso nuestro? Nosotros, por razones de nuestra relación de seguridad con Rusia y por nuestra relación especial con Venezuela, hemos entrado en una problemática extremadamente compleja que no sabemos hasta dónde pueden llegar las dificultades de las relaciones de Nicaragua con los Estados Unidos. Y Nicaragua, nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina cuando incluimos a Haití y el más pobre en todo nuestro continente. Y yo hago una reflexión de carácter histórico. Dicen que los países balcánicos quieren crear más historia de la que podían absorber. Parece que nosotros como país queremos crear más dificultades de las que nos podemos permitir como país, en base a nuestra capacidad económica y por otro, y a nuestra capacidad política y nuestro desarrollo como tal, como país en el campo inclusive institucional. ¿Qué ocurre? A esto se ha mezclado, Jaime, el hecho de que Nicaragua es parte del sistema interamericano y desde el año 2008 han habido una serie de cuestionamientos en cuanto a los procesos electorales, a la situación institucional de este país, que van desde la época de la presidencia de Barack Obama, siendo secretaria de Estado de Hillary Clinton, y ha habido, digamos, un crescendo del distanciamiento que hay entre los Estados Unidos y nuestro país. Y ya no es suficiente aquel entendimiento muy ingenioso que hizo el embajador Arturo Cruz en su época que estaba en Washington, y ya las condiciones que aquí se cree que son suficientes, como es ese famoso llamado muro de contención nuestro en cuanto al tráfico de droga. Y no es tan eficiente, ¿verdad? El último informe que salió de la DEA, Nicaragua es el último país. El último país en incautar
cocaína el año pasado. Sí, así y curiosamente, más que ser una solución, nos estamos volviendo parte de un problema. Y la relación de seguridad con Rusia por una parte y el deterioro institucional se considera en Washington como un factor de amenaza potencial para los otros países de Centroamérica y sobre todo el efecto que esto puede tener sobre México, que como tú sabes, México es el diamante de la política exterior, tanto en términos económicos como de seguridad de los Estados Unidos. Así que yo miro que los puntos de coincidencia nuestro, de confianza entre los Estados Unidos y Nicaragua, son básicamente etéreos. Nos hemos quedado en la etapa de las ilusiones, nos hemos quedado en la etapa de las promesas y lo que se espera, las expectativas, las demandas, son pasos concretos. Ya no es más aceptable el hecho de que este es un proceso que va a tomar años, ya no es más aceptable estas medidas cosméticas, pues, si pudiéramos llamarlas así, que se toman gradualmente. Los tiempos políticos, Jaime, han cambiado en relación a Nicaragua. Esa paciencia, esas promesas, esos viajes que se han hecho sin propuestas concretas, sin una visión de país, sin una articulación programática, es decir, ¿y qué entiendo por programática? Reformas específicas a realizarse dentro de un marco temporal. Eso no se ha hecho en los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos, están actuando. Pongámoslo de esta manera, en el sentido de se aprobó una NICAD en el Congreso, en la Cámara Baja, se salió una nueva propuesta, una nueva NICAD más fuerte en el Senado. Ya nombraron a un nicaragüense en la famosa lista esta de la Magnitsky Law. Habla de una posible nueva, ahora alrededor del 20 de febrero. Habla de una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces ellos están actuando, ¿verdad? O por lo menos están mandando señales. Nicaragua no está haciendo nada. O sea, no ha habido una sola reacción, ni positiva, ni negativa, ni de reclamo, ni de no reclamo. Pongámosle que lo único que ha salido fueron las declaraciones del embajador de Nicaragua en Rusia, invitando a los bancos rusos a tratar de sustituir al comercio de los Estados Unidos y a los bancos gringos, pues, a los bancos de los Estados Unidos, a huir del dólar, pues, como puso él en sus declaraciones. De ahí no ha actuado nada, pues no se sabe si lo interpretamos o cree que el gobierno de los Estados Unidos va a interpretar la destitución como de Harold Rivas y su esposa como embajador y cónsul de Nicaragua y Costa Rica como una señal. ¿Cómo vemos esto? O sea, ¿es bueno el silencio del gobierno del presidente Ortega, la falta de actuar del gobierno del presidente Ortega, o es malo? A mí yo no creo que aquí se trata de bueno o malo, sino qué es lo que es necesario hacer. Aquí necesitamos reformas estructurales, necesitamos una reingeniería integral del Consejo Supremo Electoral para comenzar este camino de reforma que necesita Nicaragua. Y no son reformas de carácter excéntrico las que se están planteando. Fíjate las condiciones, las condicionalidades que existen alrededor de los países que son miembros de la Alianza para la Prosperidad. Son fundamentalmente la misma. Transparencia, un poder judicial eficiente, una comisión contra la impunidad. Es decir, son una serie de criterios que los países que otorgan asistencia la ponen en práctica. Lo mismo ocurre con los países europeos. El otro problema que yo miro aquí, y esto va a parecer un poco absurdo, es el hecho que en Nicaragua nosotros estamos actuando con el silencio que puede
permitirse una superpotencia, y parece que nosotros creemos que los Estados Unidos es un país dependiente, vulnerable a nuestras acciones. Fíjate que lo que tú señalas de la declaración del embajador de Nicaragua en Rusia es algo interesante. El rublo no es una moneda, Jaime, sí, que se conduce en de circulación internacional. Está limitada a Rusia y a la esfera inmediata circunstante de ese país. Ninguna commodity en el mundo se transa utilizando el rublo. Y si tú lo miras, las obligaciones de instrumentos, de bonos y otros instrumentos del Tesoro ruso son hechas en dólares o en euro. Entonces yo creo que esa afirmación de parte del embajador en Rusia es fundamentalmente excéntrica, como en lo mejor de las hipótesis, y mal informada. Y yo me pregunto, mira, si tomó una iniciativa unilateralmente, el embajador debiera ser llamado a consultas a la Cancillería. Si al presidente o al gobierno le asesoraron que hicieran un planteamiento de esta naturaleza, quiere decir que no tienen conocimiento de cómo funciona el sistema financiero internacional. Al foro que vos vas a participar va a ser uno de los opositores, que incluye el secretario general de la OEA también, el señor Luis Almagro. Sí, y incluye también a Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, así es, estoy viendo aquí ahorita. El foro es amenazas hacia los Estados Unidos del hemisferio oeste. Occidental, sí. Occidental, pues. Si te preguntan a vos, ¿es Nicaragua una amenaza para los Estados Unidos por lo ridículo que puede sonar esa pregunta debido al tamaño de los dos países en todos los niveles? Pero hay sectores de los Estados Unidos que ven a Nicaragua como una amenaza por su acercamiento con Rusia, por la posible facilitación del territorio nicaragüense para centros de espionaje cibernético contra los Estados Unidos, etc. Si te preguntan en el foro que si Nicaragua es una amenaza para los Estados Unidos, ¿qué le contestaríamos? Mira, Jaime, primero no quiero anticipar lo que sería mi análisis ante una pregunta de esa naturaleza, pero cualquier planificador que está analizando la relación y la situación de un país, primero la cercanía geográfica, segundo las relaciones que tiene con países que se pueden caracterizar de carácter adversarial hacia los Estados Unidos, y el efecto que tiene, digamos, sobre su entorno inmediato. Hay una serie de factores que tú tienes que tomar en consideración, y en este momento esa situación nuestra, además, si a eso le agregamos la rotura institucional que existe en nuestro país, en el sentido que no hay autonomía de los otros poderes, la suma de todos esos factores representa una problemática que tiene que ser tomada en consideración y no puede ser ignorada. No quiero dar una respuesta contundente, como te dije en este momento, pero hagamos la reflexión. En base a esos criterios, en base a esos parámetros, ¿cómo podemos ser vistos nosotros como país? ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son, los factores negativos que inciden en el equilibrio de nuestra relación con los Estados Unidos? Vamos a un corte, pues, para que entonces haga un análisis y exponga esos puntos. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo.
dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. La poesía es un camino, como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía, en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva, y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada del 11 al 17 de febrero al 14º Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Está con nosotros nuestro invitado Bosco Matamoros. Quiero leer, estamos recibiendo una cantidad de WhatsApp y preguntas para Bosco alrededor del tema de qué piensa usted de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, que insisten en que se conteste si Nicaragua es una amenaza para los Estados Unidos una amenaza para Nicaragua. Mucha gente respaldando las felicitaciones que di a todo ANCHAM y a su asamblea por la manera como al día de ayer celebraron sus elecciones. En fin, también quiero darle saludos a nuestro buen amigo Byron Jerez, que ayer tuvo problemas de presión alta y está internado ahorita en descanso obligatorio en el Vivian. Así que esperamos que se recupere pronto. Esa cabildeadera que estuvo cabildeando en las elecciones de Chano lo pusieron muy tenso. Don Bosco, los comentarios, entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Qué verías? ¿En qué está fallando desde tu punto de vista el presidente Ortega para mejorar esas relaciones con los Estados Unidos y para evitar
la aprobación del DICAC, que se puede dar en cualquier momento, sobre todo que este es un año electoral y muchos congresistas y senadores, sobre todo donde hay la comunidad latina es grande, van a querer aprobar esa ley. Pero vos querías, después estabas hablando de los pros y los contras. En tu análisis. Sí, yo diría en una forma bastante esquemática. Hay un problema de fondo que aquí hemos subestimado el cambio en la voluntad política en los Estados Unidos hacia el gobierno de Nicaragua. Y se ha creído que con esas medidas relacionadas con los temas de seguridad, en cuanto a la lucha contra el tráfico de droga, el tema del terrorismo, iban a ser suficientes para contener, por una parte, cualquier acción que los Estados Unidos consideraban que era necesaria para estimular los cambios de orden institucional y democrático en este país, por una parte. Por otra parte, se creyó que la hoja de ruta que está contenida en el acuerdo con la OEA, digamos, a 3 años plazo, era suficiente para paralizar cualquier acción que se tomara potencialmente en el Congreso en relación al caso de Nicaragua. En base a los resultados, se ha visto que eso no es suficiente y que nosotros como país hemos pasado ya, digamos, esa cúspide y en donde la problemática nicaragüense se ha convertido en un tema de orden político por una parte y por otra parte un tema de seguridad para los Estados Unidos. Aquí muchos pueden criticar, digamos, estos señalamientos y lo más práctico sería, para obviar esta situación, por una parte cambiemos la ubicación geográfica de Nicaragua y no estar bajo la influencia norteamericana, lo que es imposible, por una parte. Por otra parte, Jaime, ahí están los señalamientos concretos. Primero, no ha habido ningún pronunciamiento que diga el presidente Ortega debe de abandonar la presidencia. Eso no se ha señalado en ninguna circunstancia. Lo que sí se ha hecho y de forma bien enfática es señalar la problemática que existe en este país en cuanto al tema de la institucionalidad número 1. La problemática que hay en Nicaragua en relación al tema de respeto de los derechos políticos de los nicaragüenses, del respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses y también el tema de la transparencia y la corrupción, que son elementos extremadamente negativos en cuanto a la estabilidad y el desarrollo económico de un país. Fíjate que en África la corrupción se calcula que se pierde un 2% del PIB del continente como consecuencia de eso. No podemos saber cuánto aproximadamente está afectando negativamente el crecimiento económico de Nicaragua. Pero sí, tú has visto que en los últimos informes nosotros ocupamos un puesto extremadamente elevado en cuanto al nivel de corrupción. ¿Qué se podría hacer? El paso que yo iniciaría es este proceso de reforma, de transformación del Consejo Electoral. Quitémosle el adjetivo, ese apodo supremo, y esto implicaría un cambio, no solo al vértice, sino toda su estructura. La creación de un instituto autónomo para la cedulación y el establecimiento en forma taxativa de la observación nacional e internacional. Y quitemos esa arbitrariedad que está contenida en la normativa del Consejo Electoral, de que se le revoque la personería en una forma antojadiza a los partidos y organizaciones políticas. Y esta composición de este nuevo Consejo, Jaime, no le va a dar ninguna legitimidad
ni va a solucionar el problema que se llene con estos partidos colaboracionistas del Frente. Nicaragua no es propiedad ni del Frente Sandinista, ni de los liberales, ni de ningún movimiento político. Es un patrimonio de todos los nicaragüenses. Así como el Frente Sandinista tiene derecho a participar en estas instituciones en igualdad de condiciones horizontalmente, de esa misma forma tienen derecho las otras organizaciones políticas. Somos suscriptores de la Carta Democrática Interamericana e ignoramos esas obligaciones. Ya esa etapa, Jaime, de la promesa y la falta de cumplimiento ya no es más aceptable. Pareciera que hay, platicando con gente del gobierno, pareciera que hay en primer lugar, una enorme duda de que haya voluntad en los Estados Unidos para ponerle esas sanciones a Nicaragua. ¿Verdad? En segundo lugar, creen que hacer esas sanciones hacia Nicaragua significaría un desborde enorme de inmigrantes nicaragüenses hacia los Estados Unidos, algo que está básicamente bajo control, podríamos decir, comparado con los demás países del norte de Centroamérica. Entonces, los pros y los contras de sancionar a Nicaragua desde el punto de vista de simpatizantes del gobierno, dice, hay más argumentos en contra de sancionar a Nicaragua que a favor de sancionar a Nicaragua. Entonces, los Estados Unidos no van a sancionar a Nicaragua, no les conviene. Y démonos de babosadas, dice, los Estados Unidos no es por cuestión de principio, es cuestión de intereses. Y a ellos no les interesa una Nicaragua en caos, no les interesa una Nicaragua en crisis económica, no les interesa Nicaragua en caos, pongámoslo. Porque eso significa más problemas para el área y más problemas para ellos. Ese modo de pensar que tienen algunos de ellos, por lo que yo he platicado, ¿en qué están equivocados? Yo creo que están sobreestimando el peso de Nicaragua en términos de los efectos que podría tener una situación que se daría en este país como consecuencia de las sanciones, Jaime. Aquí hay una distorsión, creo yo, en la interpretación de lo que significa el NICA Act. El NICA Act no sanciona los préstamos hacia los sectores sociales, de beneficio a sectores sociales, como es educación y salud, primero. Segundo, dice específicamente que si se llevan a cabo esa reforma, no se aplicarían esas sanciones. La problemática, creo yo, que es extremadamente difícil de manejar, es el Magnitsky Act y el Logan Act. El Magnitsky Act ha visto el efecto que está teniendo sobre el caso del magistrado Rivas y todas las otras estructuras, organizaciones relacionadas con ese número uno. Imagínate exponencialmente lo que significaría si comienza a aumentarse esa lista, como es el caso de Venezuela. El efecto, el impacto que tiene ese país y que no tiene la vulnerabilidad que tiene Nicaragua, porque Venezuela percibe de una forma u otra, si bien se ha reducido dramáticamente los ingresos petroleros. Y por otro lado, aquí no se toma en consideración el Logan Act, que se aplica a ciudadanos norteamericanos que pueden tener también ciudadanía nicaragüense involucrados en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos. O sea, Logan Act, exactamente. Así que estamos subestimando dos leyes que, independientemente que cualquiera que sea la decisión en el Congreso norteamericano sobre el NICA Act, están vigentes, ya son instrumentos jurídicos que se pueden aplicar en cualquier momento. El caso que ya se abrió sobre el presidente del Consejo Electoral no es revertible, Jaime. Porque imagínate, para que tengas una idea, en el Departamento de Justicia hay 6.000 abogados.
no sé cuánto en el Departamento del Tesoro. Y toda esa maquinaria de investigación está en marcha, además de que tiene la cooperación de otros países, como tú has visto, pues, que ya se abrió una investigación por la Fiscalía en Costa Rica y otros países europeos donde estuviera activo el magistrado Rivas. España dice que está entrando también a... Exactamente. Entonces yo creo que estas personas con las cuales tú has conversado tienen una percepción que no me parece realista. Creen que nosotros como país, la tendencia nuestra es atribuirnos un peso que no tenemos y sacar conclusiones que no están fundamentadas en la realidad. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al embajador Bosco Matamoros. Le deseamos suerte en tu viaje por allá. Vamos a ver si hacemos una entrevista vía Skype o cuando usted de regreso. ¿Va a estar un tiempo por ahí o solo va a volver? Unas 2 semanas. Unas 2 semanitas. Entonces vamos a ver si hacemos una entrevista después del foro. Gracias. Para ver cómo fue y lo que sabes y lo que averiguaste por allá. Vamos a estar vos por allá, va a estar Francisco Aguirre también para allá, así que voy a tener 2 fuentes. Vas a tener la mejor fuente de Nicaragua, que es la información objetiva. Y yo creo que hay tantos nicaragüenses que valdría la pena que, como por ejemplo Arturo Cruz, tú sabes, una voz autorizada. Se me ha perdido, primo. Se me ha perdido. Pero siempre está presente. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo